Bueno, hoy tenemos la presencia de Domingo Barilaro, que es un arquitecto de mucho prestigio en Mar del Plata, con lo cual nos va a ilustrar los problemas que tenemos en la propiedad horizontal, en la conjunción que hay entre el material viejo, ya que nosotros administramos edificios generalmente entre el 50, 60, 70 construidos en esa época, y los problemas que tenemos con los materiales nuevos. Es decir, un edificio tiene básicamente problemas de humedad que están propiciados por los caños, las cañerías, por las membranas o por las humedades ascendentes. Sí, hay en Mar del Plata posiblemente la mayor cantidad de edificios que fueron construidos a partir de la sanción de la ley de propiedad horizontal, es decir, durante toda la década del 50 y el 60. Al principio con una buena calidad constructiva y los años, especialmente fines de los 60 y 70, con demasiado optimismo y demasiada despreocupación por la calidad, mucha especulación y materiales no bien empleados. Al margen de la forma en que se aplicaron algunos materiales, por ejemplo el hormigón, que era reciente, por lo tanto no se lo conocía bien, se utilizaron los materiales que había. Por ejemplo, cañerías, que es uno de los grandes problemas que tienen los edificios de propiedad horizontal. En realidad los problemas de la construcción son siempre de agua. Digamos, el 90% de los conflictos, de las patologías, tiene que ver con la humedad. Las cañerías son uno de esos orígenes. En aquella etapa que hablamos, el agua fría se hacía con plomo, el agua caliente con hierro galvanizado. Los desagües secundarios, desagües de baños, cocina, lavadero, hasta llegar a las columnas de bajantes se hacían con plomo. ¿Y qué sucede? Que el hierro galvanizado se corroe. El galvanizado duraba muy poco tiempo y el plomo también se corroía. Para colmo, mucho más en Mar del Plata, donde se utilizaba arena de mar, que tenía siempre salitre, entonces era mucho más agresiva para los metales. Cuando en la década del 60, 70 se desarrolla la industria petroquímica, empiezan a aparecer los plásticos. Entonces fueron reemplazándose las cañerías metálicas por fundamentalmente hidrobronce al principio, que eran cañerías de una aleación de cobre y estaño, y ese material hidrobronce es muy resistente a las agresiones de oxidación. Pero ¿qué sucedía? Cuando se empezaba a trabajar con esos caños, se dejaba habitualmente la instalación de plomo, que estaba más o menos en buen estado, y se la continuaba con bronce, con lo cual se producía un par electrolítico que terminaba corroyendo al material más débil, y en ese caso era el plomo. Entonces resolvíamos un problema, pero estábamos generando otro, y a muy corto plazo. El hidrobronce fue un gran avance en cuanto a la tecnología de las cañerías, pero con posterioridad comenzaron a aparecer algunos plásticos que resolvían este problema de par electrolítico, porque se produció un corte entre un material metálico y uno de plástico. Entonces resolvimos ese problema con el invento, por ejemplo, del polipropileno. Y se empezaron a hacer instalaciones con el polipropileno, que venía en un color naranja, tanto agua fría como agua caliente. Con el tiempo, ¿qué sucedió? Que ese propileno producía dilataciones, y además, si estaba tomado dentro de la canaleta, de la pared, tenía algún impedimento que no le permitía dilatar bien, se producían envejecimiento y rajaduras. Entonces aparece un nuevo producto, un nuevo caño multicapas, es decir, también utilizando plásticos, pero distintas capas de materiales, que es el plástico que se está utilizando ahora de color verde, que es, claro, excelente, muy superior, pero muy superior a cualquiera de los otros materiales que se habían utilizado antes. Esto nos tiene muy entusiasmados a los profesionales de la construcción, porque
todavía no hemos encontrado el problema que va a tener a futuro, porque todos los materiales en algún momento muestran algún déficit, alguna falla. Pero en este momento, sin ninguna duda, es el mejor material para las cañerías conductoras de agua. En esos años, los revoques exteriores se hacían con impermeable grueso y fino, y los interiores se hacían con revoque grueso y un fino, pero ¿con qué característica? Que el revoque grueso se hacía con una mezcla de arena, polvo de ladrillo y cal hidráulica. Y los revoques finos, interiores, se hacían con arena fina y cal aérea. Entonces esa composición de un revoque grueso y fino, casi sin cemento, porque apenas se le ponía un poco de cemento y se llamaba cal reforzada a ese producto, hacía que los revoques interiores fueran muy absorbentes. Entonces, cuando se enciende una estufa en el invierno, se produce condensación, se empañan los vidrios. Así como se condensa la humedad en el vidrio, también se condensaba en toda superficie fría, por ejemplo, en los revoques. Pero si estos revoques eran absorbentes, que además estaban pintados al agua, a la cal fundamentalmente en aquellos entonces, no se producía humedades, ni tampoco se producían entonces hongos. Cuando se inventa la pintura al látex, resulta ser una pintura impermeable, usada para cielos rasos, menos impermeable que la de paredes, porque tenía mayor relación de tiza respecto del látex. Más o menos absorbían la humedad, pero en las paredes se producían condensaciones, entonces uno no lo notaba como lo notaba en el vidrio, pero si tocaba la pared sentía que estaba fría y húmeda. Entonces, esa pintura generaba un problema que antes no existía. Pero además, al abandonarse con el paso del tiempo el polvo de ladrillo para la confección de los revoques y reemplazarlo por arena y cemento, cal y cemento, se estaba haciendo en el interior un revoque prácticamente impermeable, muy duro, y cuando uno hacía un parche, porque reemplazábamos unas cañerías y luego teníamos que tapar ese revoque con un nuevo revoque, manteniendo parte del anterior, este revoque nuevo era muy duro y se despegaba del revoque anterior, porque al ser un material con más cemento produce mayor contracción por el fragüe, y esa contracción hacía que se desprendiera del otro revoque. Entonces es muy común ver en edificios donde uno hace una reparación y al poco tiempo ve una fisura alrededor del revoque, en el encuentro entre el revoque nuevo y el viejo, por una mala utilización de un nuevo material. Bueno, te agradezco muchísimo esta explicación, da para muchísimo más, por lo tanto te voy a convocar a que estés en nuestra columna en varias oportunidades, porque nos sirve muchísimo, nos ilustra, sobre todo para mostrar la complejidad de lo que es las reparaciones y la importancia que los profesionales nos pueden aportar también en la resolución de estos conflictos. Muchas gracias. Bueno, fue un placer, así que a tu disposición. María Emilia Patiño, Administración de Consorcios, 25 años de trayectoria administrando con calidad, honestidad y eficacia. María Emilia Patiño Administraciones, 3 de febrero 3033, teléfono 0223 410 4077.